Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este programa de periodismo vivo. Hoy con la visita en el estudio del contador público y maestro en impuestos Alfonso Castellanos Valadez, con quien vamos a abordar el tema de la reforma fiscal y sus truculencias, por supuesto, que los números nos llevan a abordar temas como este. Contador, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por invitarme, aquí estamos para cualquier cosa, cualquier duda, con toda confianza. Ver algunos de los temas de carácter fiscal que están ahora a la moda y al día, principalmente en este año 2017. La política fiscal en México es una política dura, es una política que se cuestiona frecuentemente porque se trata de que nos pega en el bolsillo, contador. Sí. Las generalidades de estas políticas fiscales en nuestro país, ¿cuáles serían? Bueno, principalmente, de acuerdo al criterio económico que tiene ahora el Ejecutivo, es un crecimiento, está planteando un crecimiento para este año 2017 del 2 al 3%. Una inflación también moderada del 3% para el año 2017, cosa que ya lo estamos viendo con los incrementos de los productos del petróleo, que es la gasolina, que se ha incrementado más del 40 a un 50%. Y esperar un crecimiento del 3% de inflación para el año 2017, pues va a ser incierto, ¿sí? También se esperaba también, según el Ejecutivo, un incremento al dólar de 18 pesos con 20 centavos. Ya vamos ahorita a 21 pesos el dólar. Y también se espera que el precio del barril sea $42, cosa que estamos viendo que va también a la baja. Eso era más que nada la política fiscal en México, lo que se pretendía para este año 2017. También se pretendía un recorte, o se pretende un recorte al gasto público para este año 2017 de 1.7% sobre el total del presupuesto. Asimismo, se esperaba un superávit de 0.1% del Producto Interno Bruto, o sea, que pretende tener utilidades, en pocas palabras, el gobierno federal, antes de pagar, en este caso, los intereses de la deuda externa. ¿Sí? Ese es un país de maravillas, más que nada, de sí. Vivimos como dicen por ahí, Alicia en el país de las maravillas. Pero estamos viendo que realmente no. Vimos el impacto fiscal ya, estamos viendo el impacto en este 2017 con el incremento de las gasolinas a nivel nacional. ¿Y ese incremento qué trae? Pues el incremento es inflación, nos va a pegar en el bolsillo de todos los mexicanos. Por más que se diga lo contrario, ¿verdad? Así es. Ya en los mexicanos que tenemos carro y los que no tenemos carro, porque usan el transporte como medio de, en este caso, de traslado de su hogar a su trabajo. Va a haber un incremento también en la energía eléctrica, porque su mayor consumo es del gas natural para producir energía eléctrica. Hay otro aumento también en la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo esperamos un crecimiento una inflación, del 3% si estamos viendo que los productos están subiendo o subieron a partir del 1 de enero de este año? Y la verdad, por eso decíamos al inicio que de repente parece un tema o parecen medidas así muy dadas a las truculencias, ¿no?, que maneja luego el gobierno mexicano. México es un país caro en materia de impuestos comparado con, no sé, algún país europeo, con Alemania, con Inglaterra, con Francia. Sí, es un país caro porque tenemos una tasa supuestamente, de acuerdo a los estudios que han hecho, tenemos una tasa para las personas morales del 30% de impuestos. Eso sobre las utilidades, el cual dice el gobierno federal que es un impuesto bajo. Pero, ¿por qué es un impuesto bajo? Porque en nuestro país todos los ingresos son acumulables, pero los gastos no todos son deducibles, en el cual hace que se incremente de un 30 hasta un 35% de impuestos. Y en otros países estamos viendo que todo es deducible, todos los gastos que efectúen son deducibles. Y aquí en México carecemos de esa cultura fiscal, de que todo lo que gastan las empresas puedan ser deducibles. ¿Ha bajado la relación de bienes y servicios deducibles o definitivamente es un asunto complicado?
Lo que pasa es que las leyes de impuesto sobre la renta son algo complicadas. ¿Sí? Me dice que son deducibles, cuáles son los conceptos de deducibilidad, pero me dice cuáles son los requisitos para que sean deducibles. Dentro de los requisitos, algunas de las empresas pues prácticamente no cumplen y todos los gastos que efectúen se consideran no deducibles. ¿Por qué? Por los requisitos de forma que están establecidos dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta. Se ha dicho que en materia fiscal una cuestión fundamental es la equidad y la proporcionalidad. Sin embargo, tengo yo alguna información en el sentido de que es muy escaso el número de personas que contribuyen al sostenimiento de un país, por lo que ve al gasto público de 110, 120 millones de habitantes. ¿Cómo está esa...? Lo que pasa, vamos a hablar del padrón de contribuyentes en este caso. Están inscritos dentro del padrón de contribuyentes casi 52 millones, en este caso de contribuyentes. Pero de esos 52 millones de contribuyentes, de personas que están inscritas dentro del SAT, ¿sí? Estamos hablando que 30 millones y medio son personas físicas, pero son personas que están asalariados, o sea, que dependen de un patrón. Esos ya son contribuyentes cautivos, en pocas palabras, porque el empleador es el que le retiene el impuesto y es el que lo entera. De esos 52 millones de contribuyentes que están inscritos, podemos decir que casi 20 millones de contribuyentes son personas físicas, pero que que realizan otro tipo de actividades, como son actividades empresariales, o los profesionistas, que enajenen bienes, que presten servicios, que adquieran bienes, o que son prácticamente actividades empresariales del régimen de incorporación fiscal. Y estamos hablando de un promedio de casi 20 millones de contribuyentes que son, estamos hablando de casi 2 millones de contribuyentes que son personas morales, o sea, sociedades mercantiles. Entonces, la mayor parte de los contribuyentes son personas físicas, y estamos hablando que prácticamente más del 50% son personas físicas asalariadas, o sea, que dependen de un patrón, y de ahí se está sustentando la economía. Eso no producen, ¿verdad? Ni bienes ni servicios. Exactamente, así es, ¿sí? Contador Castellanos Valadez, una de las, creo que es la única ley que no es permanente, la ley de carácter fiscal y la miscelánea que corresponde a esta materia. Para el presente año, abriendo justamente el 2017, ¿se contemplan nuevos impuestos o incrementos? No se contemplan nuevos impuestos ni incrementos a los impuestos tampoco. Esos ya venían desde la reforma del año 2014, ¿sí? Únicamente en el 2015 se ajustaron algunas tasas nada más, lo que es el impuesto especial de producción y servicio. El IVA, si no recordamos que el año 2014 se hizo una tasa generalizada del 16% a nivel nacional. Y anteriormente existían 3 tasas de impuestos, lo que era la tasa fronteriza al 11%, la tasa general al 16% y la tasa del 0%. Ahora, a partir de la reforma del año 2014, pues nomás existen 2 tasas, la del 16% y la del 0%. ¿El 0% para qué? Son para aquellas empresas, lo que son los alimentos y medicinas de patentes. Eso es. Se ratifica la voluntad oficial, digamos. Así es. De no cobrar impuestos. De no cobrar impuestos sobre esos productos. ¿Canasta básica específicamente? Sí, la canasta básica especialmente. ¿Medicamentos? Y los medicamentos de patente. Medicinas de patente. ¿Servicio médico? El servicio médico igual está exento. Ese no se cobra. El IVA, los médicos no tienen la obligación de cobrar el IVA. Son servicios exentos de este impuesto. Eso es. ¿Alguna otra novedad? Sí, novedades hay bastantes también. Favor. Sí, tenemos dentro de la ley de ingresos, vuelven a salir los estímulos fiscales para las personas que utilizan el diésel de uso marino o para el transporte, también los transportistas que utilizan las autopistas, también hay estímulos en este caso para ese tipo de autotransportes, de las casetas,
¿sí? Tienen derecho a acreditarse una cantidad correspondiente por las casetas que utilizan por el pago de esas casetas. También existen la ley de ingresos, vuelve a aparecer en este año, lo que es de los famosos régimen de incorporación fiscal. Voy a hacer un poquito de historia, que es régimen de incorporación fiscal. Hasta el año 2000, hasta el 31 de diciembre del año 2013, existían lo que eran los famosos pequeños contribuyentes, que eso los manejaba el Estado. A partir del año 2014 cambia este tipo de régimen y se llaman régimen de incorporación fiscal. ¿Qué es lo que trata de decir régimen de incorporación fiscal? Que en forma paulatina la Secretaría de Hacienda o el SAT lo está metiendo en cintura, ¿sí?, ya como padrón directamente de gobierno federal. Ya no dependen de los estados, sino de gobierno federal. Y se les dio un estímulo que para el primer ejercicio no van a pagar impuesto sobre la renta y el IVA. Para el segundo ejercicio van a pagar el 10% de cada uno de los impuestos. Pero dentro de la ley de ingresos se establece cuáles son los porcentajes que le van a aplicar en materia de IVA y en materia de impuesto especial de producción y servicios. Que estamos hablando que para comercio viene siendo el 2%, para restaurantes el 8% en materia de IVA. Y de eso tienen derecho únicamente a acreditar el 90%, ¿sí?, para el segundo ejercicio. Y se va a incrementar el 10% de los ejercicios siguientes. O sea, este tipo de contribuyente tienen 10 años para cambiar al régimen general de ley. O sea, para pagar el 100% de sus impuestos. Cada año se va a ir incrementando un 10% hasta llegar al 100%. O sea, tienen un periodo de transición de 10 años. Es para incentivar, obviamente. Son incentivos, exactamente. La integración, como bien lo es. dice usted, al padrón de contribuyentes. Al ¿verdad? padrón de contribuyentes federales. Federales. Sí. A ver, contador Castellanos, este es lo que llegó a criticarse hace 3-4 años en el sentido de que así recuerdo haberlo leído en algunos medios de comunicación, de que la señora que vende semillas en la esquina, de que el taxista, de que los taqueros, ¿ese es el régimen al que se refiere? Ese es el régimen que me estoy refiriendo, o sea, todos los pequeños comerciantes, desde el que vende chicles, el que da grasa, el taxista, el que tiene una fonda, todos estos se están ya incorporando a la ley del impuesto sobre la renta dentro del padrón de Registro Federal de Contribuyentes. Tienen que estar inscritos. Anteriormente ellos pagaban una cuota determinada dependiendo de los ingresos. Ahora no, ellos pagan de acuerdo a los ingresos que vayan obteniendo. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que pretende el gobierno federal? Que todos estén ya metidos dentro del padrón del Registro Federal de Contribuyentes y poderlos controlar, y que un periodo determinado paguen los impuestos correspondientes. Se hablaba en aquellos años que, perdón la expresión, que ese tipo de contribuyentes ya no van a ocupar contador, que ellos mismos podrían calcular sus impuestos. Pero vamos a hablar de una persona que vende cacahuates, que vende semillas, que tiene una miscelánea en esquina. Pues son personas que se dedican a vender, pero no son personas que manejan computadora y que sepan de números. No saben números para calcular los impuestos. ¿Sí? Y se mencionaba mucho en medios de difusión que ese tipo de contribuyentes no ocupaban contador. Ahora nosotros decimos, claro, no ocupan un contador, ocupan de 2 o más contadores para que le saquen su declaración. ¿Sí? De verdad, se antoja complicada la vida para este tipo de contribuyentes, ¿no? Por el escaso capital, los recursos tan exiguos que se manejan, ¿no? Así es, exactamente. O sea, este tipo de contribuyentes, desde $1 que reciban hasta 2 millones de pesos en un ejercicio de 12 meses, se consideran régimen de incorporación fiscal y tienen la obligación de presentar sus declaraciones en forma bimestral. Tienen que pagar sus impuestos correspondientes. Oiga, y a ver, ¿qué porcentaje de este tipo de contribuyentes pues no se inscriben al padrón o no tiene idea usted? Porque sí. Bueno, el otro lío es ¿cuántos aproximadamente pueden estar no cumpliendo con esto, aunque lo imponga la ley? Se puede decir que hubo una desbandada de contribuyentes en el año 2015, cuando iban a empezar a pagar sus impuestos. Pero, ¿qué pasó? Para que no hubiera esa desbandada de contribuyentes, dentro de la ley de ingresos salió un estímulo
de que en el segundo año tampoco iban a pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Ni el IVA, que eso lo iban a empezar a pagar a partir del año 2016. ¿Para qué? Para que no existiera esta desbandada de contribuyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó esta reforma? Que está incrementando más que nada la economía informal de los contribuyentes. En vez de incentivarlos, los desmotivaron. ¿Por qué? Porque cuando eran régimen pequeños contribuyentes pagaban una cuota fija y no tenían ninguna obligación más que de conservar sus ingresos. Ahora no, tienen que llevar una contabilidad formal y esta contabilidad formal lo deben de llevar dentro de la plataforma del SAT. Eso es lo que, y bueno, ¿y qué va a pasar entonces? La parte relativa a la campaña de concienciación o la persecución o las presiones, la cuestión coactiva para que todo el mundo cumpla con estos compromisos, ¿cómo le va a hacer la autoridad? La autoridad ya está buscando medios de fiscalización. Otra de las reformas que tenemos en el año 2015 son las famosas auditorías electrónicas. Esas auditorías electrónicas se van a basar con base en la contabilidad que están enviando los contribuyentes. Ahí la autoridad se va a dar cuenta si están cumpliendo o no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. ¿Sí? Entonces, una de las reformas al Código Fiscal de la Federación que va a haber que entró en vigor, a partir del 1 de enero de este año, es las revisiones electrónicas. ¿Sí? Ya se le da mayor certeza jurídica, en este caso al SAT, para que haga las revisiones electrónicas. ¿Sí? Entonces, van a ser, esas revisiones van a ser sobre renglones específicos. O sea, ya sean ingresos, en compras, en deducibles, ¿sí? En el cual la autoridad puede revisar electrónicamente de acuerdo a la información que está enviando cada uno de los contribuyentes. Y así pueden determinar, en este caso, créditos fiscales para que el contribuyente cumpla cabalmente con la obligación fiscal de cubrirlos. Está de verdad muy serio esto, porque pues esto significa que nadie podrá escapar ya a este tipo de controles, ¿verdad? Así es. Pero al hacerse la revisión electrónica, la práctica de auditorías electrónicas, pues no tenemos entonces a alguien enfrente con quien discutir. No, así es. La autoridad fiscal va a emitir, en este caso, una resolución, se le va a enviar directamente al contribuyente y le va a dar un plazo determinado para que desvirtúe los hechos y observaciones asentadas en esas actas. Le tiene que mandar toda la información directamente al contribuyente para que se pueda defender de esas observaciones, hechos o omisiones que determine la autoridad. Y bueno, pues obviamente que el instrumento más importante que tiene la autoridad hacendaria o el Servicio de Administración Tributaria es la sanción económica. Así es. Existen dos tipos de sanciones: una sanción administrativa, que es económica, y una sanción de carácter penal, que es la privación de la libertad si exceden de ciertos montos, en este caso, el impuesto que incurrió pagar directamente el contribuyente. Ya. Definitivamente también puede formular cárcel. Querella, en este caso, o sea, cárcel, para los contribuyentes omisos que no cumpla cabalmente con sus obligaciones. Todo depende del monto. ¿Sí? Si excede de más de 1.150.000 pesos, entonces la autoridad podrá formular querella siempre y cuando el contribuyente no pague, no cumpla en cubrir esa obligación de carácter fiscal. Sigue siendo de una relación de confianza entre autoridad y contribuyente hasta que no se demuestre lo contrario. Así es, exactamente. ¿Sí? La autoridad tiene que demostrar primeramente el hecho de que los contribuyentes o el contribuyente no cubrió, en este caso, la parte que le corresponde, que son sus impuestos. Una vez que determinó la autoridad, se formula un crédito fiscal. Se le manda al contribuyente. Si está de acuerdo el contribuyente, tiene 45 días para pagarlo. Si no está conforme el contribuyente, puede presentar, en este caso, un recurso que está dentro del Código Fiscal, que se llama un recurso administrativo o recurso de revocación. O bien, puede irse ante los tribunales federales, que se llama un juicio de nulidad. ¿Para qué? Para desvirtuar los hechos y observaciones asentadas, en este caso, en la resolución emitida por la autoridad fiscal, en el cual está determinando el crédito.
Los embargos fiscales. Los embargos fiscales. Sí se dan, ¿verdad? Claro que se están dando los embargos fiscales por diferentes motivos. Principalmente es por el pago de la no contribución. Si no pagué yo mis contribuciones y ya tengo un crédito fiscal firme determinado, la autoridad puede hacer los embargos correspondientes por el monto total del crédito determinado. Y puede embargar tanto bienes o como la negociación completa de la empresa para cubrir, en este caso, ese crédito fiscal. Y no hay escapatoria, ¿verdad? No, así es. Como dice el dicho ahí, a Dios lo de Dios y a César lo del César. El de César. ¿Sí? Contador Alfonso Castellanos Valadez, si me permite, vamos a una pausa comercial. El tema de hoy, la reforma fiscal 2017. Regresamos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Continuamos con el debate en la red y con la participación del contador público y maestro en impuestos, Alfonso Castellanos Valadez. El tema es la reforma fiscal 2017, la que está pues recién desempacada, contador. Y nos comentaba en el momento del corte que bueno, pues hay novedades interesantes, importantes, en cuanto al impuesto al valor agregado, el IVA famoso. Impuesto al consumo que nos hace mucho sufrir a veces. Sí, es un impuesto al consumo, es un impuesto inflacionario, porque lo paga el consumidor final. Se llaman estos impuestos indirectos. Hay una reforma importante para este año 2017. Las empresas de nueva creación pues, prácticamente no tienen ingresos. Todos sus gastos son gastos preoperativos, ya sea en construcción, en inversión, en adquisición de activos, para poder, en este caso, generar ingresos. Si yo tengo en este año, vamos a suponer el año 2017, yo creo una empresa, y todo el año 2017 yo genero puros gastos preparativos, pero no tengo ingresos. Estos gastos preparativos o inversiones, en su caso, pues llevan un IVA. El contribuyente tiene que pagar el IVA sobre esos gastos o sobre esas inversiones. Hay una reforma importante que me dice que no puedo acreditar el IVA, no lo puedo acreditar, pero no puedo solicitar la devolución de ese IVA hasta que tenga ingresos. O sea, si en el año 2017 yo pagué ese IVA, no puedo solicitar ese IVA a favor del contribuyente. Y me dice esta reforma que el IVA lo voy a poder solicitar o lo voy a poder acreditar hasta que tenga ingresos. Es una reforma muy importante. ¿Por qué? Vamos a suponer una empresa, voy a ser una empresa gasolinera, voy a establecer una gasolinería. Eso me lleva más de un año en construcciones, en comprar inversión, en adaptar todas las instalaciones. Y durante todo este año no generé ningún ingreso, pero sí estoy generando gastos, estoy generando inversiones y estoy pagando servicios. Ese IVA no puedo solicitar la devolución. Muchas de las empresas solicitaban el IVA para con este IVA que estaban solicitando poder seguir haciendo más inversión. Entonces ya no lo van a poder hacer porque el IVA no es susceptible de devolución hasta que la empresa genere los ingresos correspondientes. Significa que este año 2017 no voy a poder solicitar ese impuesto a favor que tiene el contribuyente, sino hasta el año 2018. Es una reforma muy importante, en este caso, para este tipo de contribuyentes. Pero sí me dice que las empresas que se dediquen a hidrocarburos, ¿sí?, que inviertan en plataforma, en ductos, todos esos gastos preoperativos, sí pueden solicitar el IVA para este tipo de empresas. Y para las empresas normales que se dedican a otro ramo, que no sea hidrocarburos, ellas no lo pueden solicitar. Como que sí es injusto, ¿no? Así es, aquí no hay proporcionalidad ni equidad. Acuérdese que el artículo 31 de la ley nos dice que tiene que haber proporcionalidad y equidad. Y aquí ya no existe la proporcionalidad ni equidad. Hay una cuestión fundamental, la igualdad también. La igualdad, exactamente. Hay un principio jurídico que habla de manejar las situaciones. Tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera igual. Exactamente, así es. Aquí no funcionó entonces. Aquí no funciona, en pocas palabras. Contador, estímulos fiscales. ¿Hay alguna consideración que destaque este rubro
en la Sí, reforma? salió unos nuevos estímulos fiscales para el año 2017 en cuestiones para el desarrollo tecnológico. Me dice que todos los gastos que yo haga, para el desarrollo tecnológicos, voy a acreditar, tengo derecho a acreditar del 100% de la inversión que yo hice en desarrollo tecnológico, puedo yo acreditarlo con el impuesto sobre la renta, un 30% de esas inversiones que yo hice, directamente al impuesto. Y esto no se va a considerar como un ingreso acumulable. Y la diferencia la voy a diferir en 10 ejercicios siguientes. O sea, yo hice del 100% de la inversión que hizo la empresa. En este ejercicio 2017 puede acreditar el impuesto sobre la renta de la total de la inversión que hizo, un 30% directamente al impuesto sobre la renta. Quiere decir que va a pagar menos ISR en este ejercicio 2017. En esta serie de consideraciones entrarían, por ejemplo, los productores agrícolas, No, estamos hablando de industrias. Industrias específicamente. Eso es así, de industria específicamente. Los productos, en este caso los agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores, esos no tienen derecho a este estímulo, solamente industrias. ¿Y ¿sí? cómo se estimulará o cómo se estimula pues a este tipo de productores? Ellos tienen otras facilidades administrativas. Eso es. ¿Sí? Eso es. Esas ya las facilidades administrativas ya salieron publicadas. Salieron publicadas no me acuerdo si el 27 o el 28 de diciembre ya salieron publicadas esas facilidades administrativas para este tipo, en este caso de contribuyentes. Eso es. ¿Sí? Oiga, contador, el tema de los depósitos bancarios, por ahí había alguna cantidad, tope para grabarla, en fin, ¿cómo se maneja esta parte? Lo que pasa es que anteriormente, hasta el 2014, hasta el 31 de diciembre de 2003, había una ley que se llamaba Ley de Impuestos a los Depósitos en Efectivo. Esa ley quedó derogada, pero sigue la obligación de los bancos de informar, en este caso al SAT, de informar todos los depósitos en efectivo que excedan de 15,000 pesos en forma mensual. Sí, si yo tengo una cuenta de cheques y deposito ahorita 15,000 pesos, pero no realizo ninguna actividad, el banco tiene la obligación de informarlos, ¿sí?, de todos esos depósitos que excedan de 15,000 pesos mensuales. Nosotros le llamamos posteriormente, más bien, la autoridad fiscal al año siguiente le formula un crédito para aquellas personas que tienen cuentas de cheques y sus depósitos excedieron de 15,000 pesos mensuales en efectivos. Les llega un crédito fiscal, les llega una cartita de invitación. Nosotros la llamamos la cartita de Santa Claus, en el cual le dice que tiene tantos depósitos en efectivo en el ejercicio, se los especifica mes a mes la autoridad fiscal, y le dice, tienes un crédito fiscal de esos depósitos que recibiste o hiciste en efectivo. Tienes un periodo determinado para aclarar esos depósitos, y si no los aclaras, tienes que pagar el crédito fiscal que te impuso en este caso la autoridad. ¿Sí? Esta es alguna medida que sin duda contribuye a evitar operaciones de lavado de dinero. Así ¿no? es, exactamente. Con recursos De ilícitos. procedencias ilícitas es lo que trata de evitar. Y así es otra de las formas de estar fiscalizando a todas las personas físicas que no son contribuyentes pero tienen cuentas de cheques. ¿Sí? Cuentas de cheques, cuentas de ahorros o cualquier tipo de inversión que hagan en efectivo en una institución de crédito. Caray, pues son buenas o malas noticias para el contribuyente. Ese ya estaba desde el año 2014. Anteriormente esta ley entró en vigor del IDE en la época de Fox. Siguió también en el Calderón y se derogó ahora la entrada al 31 de diciembre del año 2014, pero siguió la obligación de informar de las instituciones de crédito, de informar directamente al SAT. Oiga, los trabajadores de salario mínimo, los trabajadores con, no sé, hasta algún tope de ingresos, ¿no hay exención fiscal? Tienen ellos un estímulo por parte del gobierno federal que se lo da a la empresa, que se llama subsidio al empleo. Son trabajadores que tengan hasta 3 salarios mínimos en forma diaria, tienen ese estímulo fiscal, que se llama subsidio al empleo.
¿Qué significa? Que en vez de retener el impuesto, la empresa le está dando una pequeña cantidad adicional para compensar su salario. Y esta pequeña cantidad que llamamos subsidio al empleo, que está dentro de la ley del impuesto sobre la renta, la empresa lo puede acreditar con el impuesto sobre la renta propio o con el impuesto sobre la renta retenido. Eso es a cargo de la empresa, pero se lo tiene que disminuir del impuesto sobre la renta propio o el retenido. O sea, es un estímulo que le está dando el gobierno federal a los trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos. O sea, ellos no pagan impuesto sobre la renta. ¿Las pensiones y las jubilaciones? Las pensiones, dependiendo, las pensiones están exentas. Vamos a hablar, una pensión está exenta hasta 15 veces, pensiones y jubilaciones hasta 15 veces el salario mínimo. O sea, si usted rebasa 15 veces el salario mínimo, la diferencia, la empresa que le está dando la pensión tiene la obligación de retener el impuesto correspondiente. ¿Eso es alguna otra novedad? Sí, estamos hablando de otro estímulo fiscal para los atletas de alto rendimiento. Ya ve que nos fue muy bien en las Olimpiadas, sí. Pues se puso este estímulo para las empresas que aportan, en este caso, para atletas de alto rendimiento. Me dice la ley que todas las inversiones o todas las aportaciones que haga yo a instituciones para empresas de alto rendimiento, esa inversión voy a acreditar el 10% de la inversión que yo hice directamente con el impuesto sobre la renta. Y la diferencia lo voy a acreditar en los 10 años siguientes, contra el mismo impuesto sobre la renta. O sea, voy a disminuir el impuesto sobre la renta que causé en el ejercicio, le voy a quitar el 10% de las aportaciones que yo hice en este caso a las instituciones correspondientes para los atletas de alto rendimiento. Vaya, es interesante porque es una forma de estimular al deporte. El deporte, y como dice usted, el deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Así es. Bueno, ya nos decía usted hace un momento que al iniciar el programa que una de las cuestiones fundamentales es la orientación, la información y la concienciación a los contribuyentes para que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Pero aún así hay una resistencia, pues, diría yo, histórica, ¿no? Sí, así es. A esta parte. Enorme. ¿Hay algún programa, por ejemplo, que nos permita pensar que los niños de hoy serían los contribuyentes del mañana responsables y cumplidos? Bueno, yo no conozco ningún programa. Voy a hacer un poquito de historia. Cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, teníamos una clase que se llamaba civismo. Sí. Y dentro de civismo nos explicaban la obligación de pagar los impuestos. Yo creo que es necesario implementar el sistema de educación cívica desde la primaria, en el cual concienticemos a todos los contribuyentes, a todos los niños, que esos van a ser los futuros contribuyentes, los futuros empresarios, ¿sí? El por qué se pagan los impuestos correspondientes, ¿sí? Si no hay esa concientización de los pequeños, ellos cuando sean grandes también no van a querer pagar los impuestos correspondientes, lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, el impuesto especial sobre producción y servicio. ¿Por qué? Porque desde la primaria prácticamente debemos de concientizar a los niños que son los futuros profesionistas, los futuros empresarios de aquí de México. Y si no hay esa concientización, no vamos a pagar los impuestos correspondientes. Había una campaña en alguna ocasión, hace muchos años, sí. De la cual informaba el entonces jefe de la Oficina Federal de Hacienda, don José María Mercado. Chavo Mercado. Así es, el jefe de la oficina. A los comunicadores nos decía, dice, es que la gente tiene que saber que o se quieren ver con Lolita, y era una mujer muy hermosa, muy guapa, o se quieren ver con Dolores. Entonces Dolores. Aparecía Dolores, pues así es. En una condición de que daba miedo. Sí. Después salió otro, el famoso Justino Morales. Justino Morales. Así es, no quieres verte con Justino Morales, paga tus contribuciones a tiempo. ¿Sí? Cada que se habla de una reforma o de alguna campaña o de auditorías, el sector empresarial, casi por regla general, denuncia terrorismo fiscal. Sí. ¿Hay terrorismo fiscal en México? Todo el tiempo ha existido el terrorismo fiscal. Sí, de diferentes maneras.
Nomás, por ejemplo, esas cartas de invitaciones que le llegan a usted, que a veces no vienen firmados por nadie, pero los manda directamente el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que está ejerciendo? Presión. Un terrorismo para que el contribuyente cumpla con las obligaciones. ¿Sí? Acuérdese que anteriormente, me voy muy para atrás, en la época de Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda, había mucho terrorismo fiscal. Esas famosas cartas satánicas que le enviaban a los contribuyentes que nadie las firmaba. ¿Sí? Y anteriormente, pues, se buscaba quién era el mayor evasor fiscal para poderle, en este caso, formular una querella. ¿Sí? Ahora, bueno, también, pero son sobre ciertos montos. Si los créditos exceden de 1 millón de pesos, 1.158.000 pesos, entonces sí la Secretaría de Hacienda podrá formular querella, en dado caso que no cumpla el contribuyente. Sin embargo, son los menos, ¿no? Así es. No se ha dado, así es. Alguno que otro nada más por contribuyente incumplido. Por ejemplo, se ha dado casos porque es por ser depositarios infieles. ¿Sí? Que yo tengo un crédito fiscal y dejé en garantía, vamos a poner un carro, y ese carro lo dejé, yo soy el depositario. Cuando la autoridad fiscal quiere ir a verificar si existe el bien y no está, entonces yo soy el depositario infiel. En ese momento puede formular querella a la autoridad porque yo fui un depositario que no cumplió con mi obligación de cuidar ese bien. Y hay acción penal. Así es, y hay acción penal en este caso. ¿Sí? Vamos a hablar de otro estímulo fiscal. Adelante, también. por favor. Sí, un estímulo fiscal también para aquellas empresas que nomás sean de una sola persona. Ya ve que hay una nueva, dentro de las sociedades mercantiles existe una nueva figura en la cual una sola persona puede ser socio de esta empresa. ¿Sí? Entonces, para esas personas, siempre y cuando ya ve que los ingresos están limitados hasta 5 millones de pesos. Entonces, el estímulo fiscal dice que esas empresas, persona moral, que nomás tenga un solo socio, puede tener 2 o 3, pero que no exceda de 5 millones de pesos, sí, se le va a dar no es un estímulo, sino va a presentar sus declaraciones como si fuera una persona física. O sea, las personas morales deducen el costo de venta, las personas físicas deducen toda la compra, aunque la hayan o no la hayan vendido. Entonces, para ese tipo de personas morales, en vez de deducir el costo de venta, van a deducir ¿qué? Van a deducir las compras, aunque no las hayan vendido. ¿Sí? Es otra de las ventajas, o sea, su contabilidad la van a llevar a base de flujo de efectivo. Lo vendido, totalmente, el ingreso va a ser el efectivamente cobrado y las deducciones va a ser el efectivamente pagado, tanto como compras como gastos. Y es mucha ventaja para este tipo de contribuyentes. Pero ahorita en la actualidad 5 millones de pesos pues no es nada para una persona moral. ¿Sí? Ya todas las empresas venden más de 5 millones de pesos. Y bueno, vuelvo al tema. Todo esto para poder accesar a este tipo de beneficios, que hay que reconocerlos, su nombre lo dice, estímulos fiscales, pues se requiere la orientación, se requiere la información adecuada y oportuna, ¿no? Porque sí, así es. Seguro habrá tiempos. Sí. Ya ahorita, por ejemplo, tenemos que estar ya empapados de la reforma fiscal porque ya es aplicable para este periodo del año 2017. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tenemos que aplicar lo que establecen tanto la ley de impuesto sobre la renta, la ley de impuesto al valor agregado y la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Ahora la nueva ley, la ley sobre hidrocarburos también. Sí, una nueva ley que salió que tenemos que estar al pendiente cuáles son los beneficios que tienen para los contribuyentes que se dedican a este tipo de actividad. ¿Cómo cuáles? De hidrocarburos, por ejemplo, yo pongo una ley para una empresa aquí que voy a hacer, vamos a suponer, voy a poner una refinería. Voy a poner unos ductos para traer petróleo, gasolina aquí a México. ¿Sí? Entonces, son de este tipo de empresas son las que tienen los estímulos. Quieren que haya mayor inversión en ese tipo de empresas o de giros. Hoy que se liberaliza, pues. Sí, acuérdense que a partir de la liberación de la gasolina estaba programada para el 2018, pero se adelantó. Se va a liberar ahora en el 2017, pero va a ser en forma paulatina. Se va a liberar a partir del 1 de abril del año 2018, que pueden ustedes, las empresas que se dedican a la venta de combustible, pueden comprar combustible en cualquier parte,
traerlo o exportarlo aquí a México. Va a haber muchas empresas que se van a dedicar a exportar para vender a todos los, en este caso al grupo de gasolineros. Ellas son empresas de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, como se ya está abriendo, en pocas palabras, ya vendimos el petróleo a los extranjeros, ya nos quedamos sin nada. Según tengo entendido, tenemos 5 refinerías aquí en México. De esas refinerías están cerradas 3 y nomás 2 están trabajando al 50% de su capacidad. Significa que hay desabasto, en este caso, de combustibles. Que muchos estados se han quedado, en este caso, sin combustible para la venta al público en general. ¿Sí? Pues sin duda que son muchas las novedades que nos tiene la reforma. Sí, algún sí, hay un tema muy importante. Podemos hablar de la outsourcing. La outsourcing, que anterior, ¿cuáles son las outsourcing? Son aquellas que prestan servicios a otras empresas, más que nada, subrogan el servicio de mano de obra. Estoy subrogando el servicio de mano de obra a una empresa que se llaman outsourcing. Existen nuevas obligaciones para el outsourcing. ¿Sí? Se tienen que cumplir con ciertas obligaciones para que sea deducible el gasto. Primero, ¿sí?, que le tiene que dar copia de los comprobantes, ¿sí?, a la empresa que prestó su servicio. Segundo, los avisos de alta del Seguro Social también se le tiene que dar una copia a la empresa que está prestando, que le solicitó el servicio. Las declaraciones también tiene que darle copias de las declaraciones de impuesto sobre la renta y retenciones que ha presentado la outsourcing, ¿sí?, a la que está solicitando el servicio. Contribuyentes que creo yo escapaban al control. Así es, exacto. Lo que pasa es que muchos fiscalistas, podemos decir, abusaron de la outsourcing y ahora la están reglamentando y entró en vigor a partir de este año, 1 de enero del año 2017, bajo ciertos requisitos y se tienen que cumplir esos requisitos. Vamos a ir a una pausa, entramos a la recta final del debate en la red. Sí, de veras, ¿verdad? En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. El tema de hoy ha sido la reforma fiscal 2017, que está apenas recién inaugurada, recién entrada en vigor, y quien es nuestro invitado esta tarde es el contador público y maestro en impuestos, Alfonso Castellanos Valadez, a quien quiero agradecerle infinitamente, contador, su presencia en el estudio de Alica Medios. Al contrario, muchas gracias en invitarme. Aunque no pudimos ver casi todo, vimos nada más una pequeña parte de la reforma fiscal. Y es que la materia es muy amplia, esta materia. Muy amplia, ¿no? Y además nos ha permitido de alguna manera orientar en este primer programa a nuestro auditorio sobre este tema que es sin duda interesante y apasionante. Así es. Ayúdenos a concluir el programa, por favor, contador. Bueno, pues únicamente darles gracias a ustedes y a decirle a todos los contribuyentes, pues, que se acerquen a un contador, a un licenciado en contaduría, disipen todas sus dudas que tengan, que nosotros como contadores tenemos obligación, en este caso, de orientarlos y facilitar, en este caso, el cálculo y el pago de los impuestos. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Aclarar que no es posible que un contribuyente común de motu propio pueda elaborar estos documentos. Se ocupa tener algo de especialización. Si no tiene algo de especialización, no puede calcular los impuestos. ¿Sí? Por eso nunca va a existir que un contribuyente no pueda vivir sin un contador. Al contrario, de acuerdo a las modificaciones que hay en la ley, van a ocupar de uno o más contadores. Bien, pues muchísimas gracias, contador. Al contrario, ustedes, gracias. A ustedes recuerdo que la próxima semana tiene una nueva cita con nosotros en el debate en la red aquí. Hasta entonces. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El Debate en la Red.
Nos escuchamos la próxima emisión, El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga.